Hola, estimados estudiantes. Yo soy su profesora Yasmín Calderón y les doy la bienvenida a esta nueva aventura en la clase de matemáticas. El tema del día de hoy es la suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Este tema va dirigido a octavo grado. Comencemos. Conocimientos previos. Ejemplo 2.3. Utilizando el siguiente cuadrilátero, responda. Inciso A. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera? Inciso B. ¿Qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos de ese cuadrilátero? Solución. Aquí tenemos el cuadrilátero ABCD. Respondamos entonces la pregunta del inciso A que dice: ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera? Primeramente, recordemos qué es una diagonal. Una diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Por lo tanto, si deseo trazar una diagonal desde el vértice A, B y D no son una opción, puesto que B y D son vértices consecutivos. El único vértice no consecutivo A es el vértice C. Por lo tanto, desde A solo puedo trazar una diagonal que es la diagonal AC. ¿Qué ocurre si intento hacerlo desde B? A y C no son una opción, puesto que ellos son vértices consecutivos a B. El único no consecutivo es el vértice D. Por lo tanto, la única diagonal que puedo trazar desde B es la diagonal BD. Esa sería nuestra respuesta, que desde cada uno de los vértices podemos trazar una sola diagonal. Ya demostramos desde A y B y lo mismo ocurriría en los casos de C y de D. Ahora respondamos la pregunta del inciso B. ¿Qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos de este cuadrilátero? Si son observadores, pudieron notar que al trazar la diagonal BD o la diagonal AC, ese cuadrilátero automáticamente se dividía en dos triángulos. ¿Qué nos quiere decir esto? Sabemos nosotros que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Por lo tanto, la suma de las medidas de los ángulos internos de este triángulo es 180 y los de este triángulo también es 180. Así que la suma de las medidas de los ángulos internos de este cuadrilátero es igual a la suma de los ángulos internos de este triángulo más los ángulos internos de este triángulo. Por lo tanto, la respuesta del inciso B es que el cuadrilátero se divide en dos triángulos, por lo que la suma de sus ángulos internos es 180 por 2, que es igual a 360. ¿Por qué por 2? Porque 2 son los triángulos, y si cada triángulo es igual a 180, entonces 180 por 2 triángulos es igual a 360. Utilizando el procedimiento del ejemplo 2.3 y analizando la siguiente tabla, complete los espacios vacíos con la información solicitada. En primer lugar, el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice. En segundo lugar, el número de triángulos que se forman. Y, en tercer lugar, la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos. Comencemos entonces con la primera fila. Nos dan un polígono que tiene 3 lados. Si este polígono tiene 3 lados, quiere decir que es un triángulo. Y aquí tenemos la imagen o la representación gráfica de un triángulo. En la cuarta columna debemos escribir el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice.
Bueno, si tomamos como referencia este vértice del triángulo, podemos notar que los otros dos vértices son vértices consecutivos a él. Por lo tanto, no puedo trazar una diagonal, ya que una diagonal es el segmento que va desde un vértice hasta otro vértice no consecutivo. Por lo tanto, en este triángulo y en cualquier otro triángulo, la cantidad de diagonales trazadas desde un mismo vértice es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con el número de triángulos que se forman? Sabemos que eso, según el ejemplo 2.3, dependerá de la cantidad de diagonales que yo haya trazado en el polígono. Como en este polígono específicamente, que es un triángulo, no pude trazar siquiera una diagonal, eso quiere decir que no pude formar más triángulos. El único triángulo que tenemos es el triángulo de base, el que ya nos dan. Por lo tanto, el número de triángulos formados es 1. Ahora, ¿cuál es la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos? Sabemos que si en un triángulo yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo, la respuesta va a dar igual a 180 grados. Por lo tanto, la expresión numérica sería 180 grados por 1 igual a 180 grados. ¿Por qué por 1? Porque 1 es la cantidad de triángulos que se me formaron. Vayamos al segundo ejemplo, que es un polígono de 4 lados, por lo tanto es un cuadrilátero. Y aquí tenemos la figura de un cuadrilátero. ¿Cuál es el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice? Bueno, en el ejemplo 2.3 ya pudimos resolver estas incógnitas y vimos que desde un mismo vértice de un cuadrilátero solo puedo trazar una diagonal. ¿Qué pasa cuando trazo esa diagonal? ¿Cuántos triángulos se me forman? Se me forman 2 triángulos. Por lo tanto, la expresión numérica sería 180 por 2 igual a 360 grados. Recuerden que este 2 va a variar. Este número de acá va a variar dependiendo la cantidad de triángulos que se me hayan formado. Vamos ahora con el tercer ejemplo, que es un polígono de 5 lados llamado pentágono, y aquí tenemos la figura. Auxiliándonos de esa figura, ¿cuál es el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice? Bueno, podemos observar que desde este vértice se trazaron 2 diagonales. Así que en este pentágono y en cualquier otro, desde un mismo vértice se pueden trazar 2 diagonales, porque hay 2 vértices no consecutivos a este. Una vez trazadas esas 2 diagonales, ¿cuántos triángulos se me formaron en ese pentágono? Contemos. 1, 2, 3. 3 triángulos. Y la expresión numérica, por lo tanto, sería 180 por 3 triángulos igual a 540 grados. En el ejemplo anterior respondimos las preguntas para polígonos de 3, de 4 y de 5 lados. Pero, ¿qué sucedería si nos dan un polígono de muchos lados? Por ejemplo, un polígono de 60 lados. Sería muy difícil dibujar el polígono y trazar sus diagonales. Por ello, la última fila de la tabla quedó vacía, puesto que eso se debe responder para un polígono de n lados, o sea, de cualquier cantidad de lados. A continuación, conoceremos entonces cuáles son las fórmulas para determinar las diagonales trazadas, la cantidad de triángulos que se forman y la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono, o sea, de un polígono de n lados. Si n es el número de lados del polígono, entonces las diagonales trazadas desde un mismo vértice es igual a n menos 3. Probemos con un polígono de 3 lados, o sea, con un triángulo, donde n, que representa la cantidad de lados del polígono,
es igual a 3. Vamos a utilizar esta fórmula que se me da aquí, que es n menos 3. Y donde esté la n, voy a sustituir por la cantidad de lados del polígono. Me quedaría 3 menos 3 es igual a 0. Continuamos con un cuadrilátero donde n es igual a 4. Utilizando la misma fórmula, sustituyo la n por el 4 y digo 4 menos 3 es igual a 1. Siguiente, tenemos un pentágono, o sea, donde n es igual a 5. Utilizando siempre la misma fórmula, sustituyo la n y me quedaría 5 menos 3 es igual a 2. Algo muy importante es aclarar que este menos 3 no va a cambiar porque es parte de la fórmula. Lo que va a variar es la n, porque n dependerá del número de lados del polígono con el que estemos trabajando. En conclusión, podemos decir que el número de lados del polígono menos 3 es igual al número de diagonales trazadas desde un mismo vértice. Ya aprendimos la fórmula para determinar el número de diagonales que se pueden trazar desde un mismo vértice. Ahora, conoceremos la fórmula para determinar el número de triángulos que se forman a partir de esas diagonales trazadas. Si n es el número de lados del polígono, entonces el número de triángulos es igual a n menos 2. Primer ejemplo, probemos con un triángulo donde n es igual a 3. En esta fórmula que nos dan, vamos a sustituir la n por 3 y nos quedaría 3 menos 2 es igual a 1. Continuemos con un cuadrilátero donde n es igual a 4. Siempre con la misma fórmula obtenemos 4 menos 2 es igual a 2. Continuamos con un pentágono, donde n es igual a 5. Nos quedaría 5 menos 2 es igual a 3. Recuerden que el menos 2 no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la n, porque dependerá del polígono con el que estemos trabajando. En conclusión, podemos decir que el número de lados de un polígono menos 2 es igual al número de triángulos que se forman con diagonales trazadas desde un mismo vértice. Continuamos con los ángulos internos de un polígono. Y es que para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono, primero lo dividimos en triángulos que se forman con diagonales trazadas desde un mismo vértice. Y luego multiplicamos 180 grados por ese número. Es decir, para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono, debo multiplicar 180 por el número de triángulos que se formaron. Pero ya aprendimos anteriormente que el número de triángulos es igual al número de lados menos 2. Esta expresión podemos reducirla un poco más sustituyendo el número de lados únicamente por la letra n. Y esa sería nuestra fórmula para calcular la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono. Veamos algunos ejemplos. Determinemos primeramente la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo donde n es igual a 3. Si sustituimos en esta fórmula, obtenemos 180 grados por 3 menos 2. Lo único que hice fue que donde va la n, sustituí por 3, ya que el triángulo tiene 3 lados. Como siguiente paso, obtenemos 180 grados por 1. Y 180 por 1 es igual a 180. Continuamos con un cuadrilátero. Determinemos la suma de las medidas de los ángulos internos de un cuadrilátero. Sustituyendo en la fórmula obtenemos 180 por 4 menos 2. Luego 180 grados
por 4 menos 2 es 2. Y luego 180 grados por 2 es igual a 360. Continuamos con un pentágono. Sustituyendo en la fórmula obtenemos 180 grados por 5 menos 2. Luego resolvemos y nos queda 180 grados por 3, lo cual es igual a 540 grados. En resumidas cuentas, un polígono con n lados se puede dividir en n-2 triángulos con n-3 diagonales que pasan por un mismo vértice. Asimismo, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados es 180 grados por n-2. Estas fórmulas las vamos a ubicar en la última fila de la tabla del ejemplo 2.4. Entonces, para un polígono de n lados, la fórmula que vamos a utilizar para calcular el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice es n-3. Para calcular el número de triángulos que se forman a partir de las diagonales trazadas, vamos a utilizar la fórmula n-2. Y para calcular la suma de las medidas de los ángulos internos de ese polígono de n lados, o sea, de cualquier cantidad de lados, va a ser igual a 180 grados por n-2. Ahora, resolvamos el siguiente ejercicio. Encuentre la medida del ángulo X. Aquí tenemos un pentágono y nos dan 4 de sus ángulos internos. Solo tenemos que determinar la medida del ángulo X. Solución. Paso número 1 es encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono, en este caso específicamente de un pentágono. Sabemos que un pentágono tiene 5 lados, por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos, pero en lugar de n vamos a poner 5, pues el pentágono tiene 5 lados. En el segundo paso nos quedaría 180 grados por 3. Multiplicando nos quedaría igual a 540 grados. Esta es la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono, 540 grados. El paso número 2 es plantear la ecuación para encontrar el valor de la medida del ángulo X. Lo que haré entonces es sumar los ángulos internos del pentágono y nos quedaría medida del ángulo X más 100 grados, más 120 grados, más 110 grados, más 80 grados es igual a 540 grados. Recuerden que la incógnita es mejor ponerla siempre de primero. Estos 5 datos los obtuve a partir de la figura y estos 540 grados los obtuve en el paso número 1, donde determinamos la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono. Reduciendo términos semejantes obtenemos medida del ángulo X más 410 grados es igual a 540 grados. El paso número 3 es resolver la ecuación, o sea, despejar para la incógnita, para la medida del ángulo X. Obtenemos entonces que la medida del ángulo X es igual a 540 grados menos 410 grados. La respuesta sería que la medida del ángulo X es igual a 130 grados. Conozcamos ahora qué sucede con los ángulos externos de un polígono. La suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono es 360 grados. Resolvamos el siguiente ejemplo. Encuentre la medida del ángulo X, o sea, de este ángulo externo al polígono de 4 lados. Lo que vamos a hacer es utilizar esta definición, donde me dice que si yo sumo este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, obtengo 360 grados.
Me quedaría entonces medida del ángulo X más 60 grados más 90 grados más 100 grados igual a 360 grados. Estos 4 datos los saqué de la figura. Recuerden que la incógnita siempre va de primero. El siguiente ángulo lo copié, el tercer ángulo lo copié. Recuerden que ese cuadrito significa que ese es un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Y por último, el ángulo de 100 grados también lo copié y lo igualé todo esto a 360 grados, tal y como lo dice la definición. En el siguiente paso, reduzco términos semejantes y me quedaría medida del ángulo X más 250 grados igual a 360. Para obtener esos 250, sume 60 más 90 más 100. Y en el siguiente paso, despejo para la incógnita, o sea, para la medida del ángulo X, y obtengo que 360 menos 250 es igual a la medida del ángulo X. Por lo tanto, solo resto y me quedaría que medida del ángulo X es igual a 110 grados. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.